Helen conoció a Oliver McKinley en su tercer año en el departamento de geología. Estaba sentada en su segundo pupitre, concentrada en la clase del profesor Richardson sobre celosías de cristal, cuando la puerta se abrió con un chirrido. Un alumno que llegaba tarde con una bolsa colgada descuidadamente del hombro echó una mirada distraída por el aula. Señor McKinley, me alegro de que haya decidido unirse a nosotros. Espero que la próxima vez le dé tiempo a estar aquí al principio de la clase, dijo el profesor golpeando expresivamente el escritorio con el puntero. Oliver sonrió sin avergonzarse y se acomodó en el asiento vacío junto a Helen. Olía a café y a lluvia de octubre. Sacando un cuaderno andrajoso, se inclinó hacia su vecina. ¿Puedo ver lo que me he perdido? Helen movió en silencio sus notas. Los que llegaban tarde siempre la molestaban, sobre todo los engreídos como McKinley. Intentó concentrarse en la clase, pero no pudo evitar fijarse en la rapidez con que él dibujaba los diagramas, deteniéndose a veces para fijarse en los detalles. Después de la clase, Oliver le entregó una hoja cuádruplemente doblada. He completado tus apuntes con un par de puntos de la clase de anoche. Había una conexión interesante con el tema de hoy. Hizo una pausa. Escucha, ¿por qué no vamos a la cafetería? Yo invito como disculpa por las molestias. Helen estuvo a punto de negarse. No le gustaba que su horario de estudio se viera interrumpido por planes espontáneos, pero había algo de sinceridad subyacente en su oferta, sin el coqueteo estudiantil habitual. Hablaron durante 2 horas en una pequeña cafetería frente a la universidad. Oliver habló de su pasión por la mineralogía, de sus expediciones de verano con su padre geólogo, de su colección de rocas de la infancia. Hablaba con pasión y de vez en cuando sacaba un cuaderno para esbozar un diagrama o una fórmula. A Helen le gustó su entusiasmo, el mismo que ella sentía por la gemología. Creo que cada piedra tiene su propia historia. Solo hay que saber leerla. Oliver golpeó la mesa con el lápiz. Como un detective que reconstruye la escena de un crimen a partir de las pruebas, un geólogo puede contarte por lo que ha pasado un mineral a lo largo de millones de años. Y a mí me gusta más mirar hacia el futuro de una roca, sonrió Helen. Imaginar en qué se convertirá cuando se corte, en qué joya se desplegará su belleza. Entonces, ¿eres una romántica? Más bien practicante. Creo que la belleza debe ser funcional. Su conversación se vio interrumpida por el timbre. Empezaba la siguiente pareja. Mientras ella recogía sus cosas, Oliver preguntó: «Estás tomando las clases optativas de cristalografía del profesor Jameson, ¿no?» «Sí, los martes y los jueves». «Genial. Entonces nos vemos mañana». Estaba a punto de apuntarme. Helen no se dio cuenta inmediatamente de que estaba sonriendo, recordando aquella conversación mientras se dirigía a la siguiente clase. Oliver tenía algo especial. No era un estudiante guapo más, sino un hombre realmente enamorado de su trabajo. Llegó a la clase optativa y esta vez puntual. Se sentó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Después de clase volvieron a ir a la cafetería y poco a poco se convirtió en su tradición comentar las clases, discutir sobre métodos de investigación de minerales, compartir planes para el futuro. Oliver no era tan vago como parecía al principio, solo que a menudo se quedaba hasta tarde en el laboratorio estudiando muestras y luego se quedaba dormido. Su entusiasmo por la ciencia era impresionante. Podía hablar durante horas sobre sus investigaciones y sus apuntes eran más bien tratados científicos. Al final del trimestre estudiaban juntos para los exámenes. A Helen le encantaba cómo Oliver podía explicar cosas complejas en términos sencillos, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de geología. Y él admiraba su atención al detalle y su capacidad para ver la aplicación práctica de los conocimientos teóricos. ¿Te imaginas? Yo pensaba que la joyería era puramente joyería, le había confiado Oliver en una ocasión. Y tú me has abierto los ojos al hecho de que es toda una ciencia, ingeniería de la belleza si quieres.
Mucha gente piensa así. Se encogió de hombros Helen. Pero para crear una pieza realmente valiosa, hay que entender la naturaleza de la piedra, su estructura, sus propiedades ópticas. Un joyero es a la vez un científico y un artista en una sola persona. Cada vez pasaban más tiempo juntos fuera de la universidad. Paseaban por el campus, iban al Museo de Mineralogía, donde Oliver parecía conocer todos los objetos expuestos. Helen le enseñó su pequeña colección de piedras preciosas que había empezado a coleccionar en la escuela. Era una amistad entre dos personas apasionadas que se había convertido en algo más. Ambos lo sentían, pero no se precipitaban. Era bueno para ellos estar cerca el uno del otro, compartir sus pensamientos, hacer planes para el futuro, donde la ciencia y la belleza se entrelazaran en un todo. Aquel año la primavera era temprana. Estaban sentados en un banco del patio de la universidad, entre los cerezos en flor. Oliver hablaba de la próxima expedición de verano cuando, de repente, dejó de hablar y miró a Helen como si la viera por primera vez. «Sabes, pareces una alejandrita», dijo de repente, «igual de polifacética, y también cambias, según la luz, de científica seria a romántica con un brillo en los ojos». Era la declaración de amor más insólita que pudiera imaginarse, y la más sincera. Helen se rió, pero sintió un calor en el pecho. Se dio cuenta de que se había enamorado de su inteligencia, de su pasión por la ciencia, de su forma especial de ver el mundo, y de cómo la veía a ella. Después de la universidad, Oliver consiguió un trabajo en un laboratorio de geología, y Helen empezó a trabajar en el Centro de Investigación de Minerales de la universidad. A menudo almorzaban juntos en un pequeño café cercano al campus, compartiendo noticias y hablando de investigación. Uno de esos días, Oliver sacó una cajita de su bolsillo. ¿Recuerdas cuando me hablaste de la tradición de los anillos de compromiso? ¿Sobre cómo un diamante no es la única opción digna? Abrió la caja. Sobre un cojín de terciopelo yacía un anillo de alejandrita en un delicado engaste. Estaba pensando que tal vez podríamos intentar escribir nuestra propia historia. Helen se quedó mirando largo rato el juego de luces en las facetas de la piedra. La alejandrita cambió de color, del verde suave al morado, recordándole su primera conversación sobre la versatilidad. La boda fue modesta, en un parque de la ciudad, en medio de la primera vegetación primaveral. Helen llevaba un sencillo vestido blanco y ninguna joya, salvo su anillo de compromiso. Oliver no le quitaba ojo. Después de la ceremonia se fueron de expedición geológica en lugar de viaje de novios. Parecía la opción más natural para ambos. Por primera vez vivieron en un piso de alquiler cerca de la universidad. Por las tardes se sentaban en la pequeña cocina, cargados de libros y especímenes minerales. Oliver trabajaba en su tesis sobre la formación de estructuras cristalinas en rocas volcánicas. Helen le ayudaba en su investigación, mientras desarrollaba su propio proyecto sobre técnicas de identificación de gemas. Su vida familiar era una continuación de la amistad que había comenzado en la universidad. Las mismas conversaciones apasionadas, investigaciones conjuntas y comprensión a medias. Compraron una vieja casa en las afueras de la ciudad, pequeña, pero con un amplio estudio, donde colocaron una colección de minerales y una biblioteca. Helen montó un taller en el sótano para trabajar con piedras. ¿Sabes cuál es mi sueño?, dijo una vez, ordenando especímenes para otro estudio. Abrir mi propia joyería, no una tienda cualquiera, sino un lugar donde cada joya tenga una historia, donde podamos combinar las piedras con el carácter de una persona, crear algo realmente especial. Oliver apoyó la idea, como todos sus esfuerzos. Empezaron a ahorrar dinero, a hacer planes. Helen recibió encargos adicionales para tasar piedras, estudió los entresijos de la fabricación de joyas. Y entonces apareció Shanna Darling en su laboratorio. Llegó como investigadora junior, una rubia alta de rasgos cincelados y paso ligero de bailarina.
Estaba especializada en el análisis espectral de minerales y enseguida se integró en el equipo. Tenía un don para cautivar a la gente. Hablaba en voz baja, miraba con atención y siempre encontraba las palabras adecuadas. «Tienes una colección increíble», dijo la primera vez que estuvo en su casa para una cena tradicional para el personal del laboratorio. «Oliver, he leído tu artículo sobre nuevos métodos para analizar inclusiones en cristales. Es sencillamente revolucionario». Helen notó cómo su marido se animaba y empezaba a hablar de su investigación. Shanna escuchaba con verdadero interés, haciendo preguntas precisas. Realmente entendía el tema, no era mera adulación. Poco a poco, Shanna se convirtió en una visitante frecuente de su casa. Ella y Oliver trabajaban en un proyecto conjunto y a menudo se quedaban hasta tarde en el laboratorio. Helen se alegró de que su marido hubiera encontrado una amiga afín, ya que a ella últimamente le fascinaba más el aspecto práctico del trabajo con piedras que la investigación teórica. «Shanna tiene un sentido increíblemente fino de la estructura cristalina», dijo Oliver. «Ha sugerido un enfoque totalmente nuevo para analizar las impurezas. Podríamos hacer un gran avance en este campo». Helen asintió, inmersa en sus pensamientos sobre el futuro de la tienda. No se dio cuenta de cómo cambiaba la entonación de su marido cuando hablaba de Shanna, de cómo se le iluminaban los ojos, o no quería darse cuenta. Las cenas juntos eran cada vez menos frecuentes. Oliver solía llegar tarde al trabajo. Cuando llegaba a casa, olía a perfume desconocido, pero Helen se convenció de que era una coincidencia. Seguían hablando de investigación, pero cada vez eran más monólogos. Cada uno hablaba de sus cosas sin escuchar al otro. Shanna siguió visitándola, ahora sin invitación. Traía muestras de minerales, revistas con artículos, gráficos de algún tipo. Helen se sentía cada vez menos deseada en su propia casa. Un día entró en el estudio y vio a Shanna y Oliver inclinados sobre el microscopio, tocándose los hombros. No había nada desagradable en ello. Era el trabajo habitual de unos colegas, pero algo en sus posturas, en la forma en que se quedaban inmóviles cuando oían los pasos de Helen, le hizo sentir un nudo en el corazón. Empezó a pasar más tiempo en su estudio, trabajando en bocetos de futuras joyas. Oliver ya casi no bajaba. Decía que el polvo de trabajar la piedra le causaba alergia. Antes nunca había sido un problema. «¿Por qué no tenemos una cena romántica el fin de semana?», Helen sugirió un día. «Hace tiempo que no salimos juntos». «Lo siento, amor. Shanna y yo tenemos una importante fase de investigación. Tenemos que tener el material listo a tiempo para la conferencia». Helen se quedó mirando su reflejo en la superficie pulida del anillo en el que estaba trabajando. La alejandrita de su anillo de compromiso mostraba una faceta púrpura con más frecuencia ahora, como si le advirtiera de algo, pero seguía sin querer creer lo evidente. En el cajón de su escritorio, Helen encontró unas viejas tarjetas de felicitación. Oliver y ella las habían coleccionado una vez y se las firmaban el uno al otro en cada fiesta. La última tenía fecha del año pasado. Recordó aquel día. Era la primera vez que Oliver olvidaba su aniversario, y más tarde había comprado una tarjeta en la tienda más cercana y escrito apresuradamente un par de líneas. El laboratorio le había consumido todo su tiempo. Helen comprendía la importancia de la investigación. Ella misma había podido quedarse en el taller durante 24 horas al día, puliendo otra piedra. Pero últimamente algo había cambiado. Oliver parecía distante, retraído. Se quedaba callado durante la cena, mirando su tableta o respondiendo distraídamente a las preguntas. A veces Helen tenía la impresión de que no la oía, tan sumido en sus propios pensamientos. «¿Estás bien?», preguntó un día, al ver que su marido releía por tercera vez la misma página del informe. «¿Ah? Sí, cansado. Un proyecto complejo, muchos datos que analizar». Se frotó el puente de la nariz. «Shanna cree que estamos a punto de hacer un descubrimiento importante. Solo tenemos que interpretar correctamente los resultados».
Otra vez Shena. Era un nombre que ahora se oía en su casa con más frecuencia que el de la propia Helen. Shena sugirió, Shena notó, Shena piensa. La colega se había convertido en una presencia invisible, un fantasma que poco a poco llenaba el espacio de sus vidas. Helen intentó mantener la calma. Al fin y al cabo, solo era un trabajo, solo una colaboración fructífera entre dos personas apasionadas. Se sumergió en el desarrollo de su proyecto, estudió el mercado de la joyería, se reunió con proveedores, diseñó la futura tienda. Pero los pequeños detalles se iban acumulando. Oliver empezó a quedarse hasta tarde en el laboratorio con más frecuencia. Ahora su teléfono estaba siempre boca abajo. Empezó a ir al gimnasio, que antes le parecía una pérdida de tiempo. Se compró una colonia nueva, cambió su forma de vestir. Solo quiero estar más presentable, explicó ante la mirada sorprendida de Helen. Tenemos una conferencia importante próximamente, voy a dar una presentación. Shanna dice que la apariencia también es importante para una carrera. Shanna no solo venía ahora con preguntas relacionadas con el trabajo, traía a casa repostería para alegrar las largas tardes de trabajo. Invitó a Oliver a unos tés especiales. Una vez Helen los pilló en la cocina, Shanna le estaba enseñando a preparar té oolong, inaceptablemente cerca. En otra ocasión le trajo entradas para un concierto de música clásica. Oliver me dijo que le gustaba Chopin, sonrió, y resulta que tenía una entrada de sobra. Helen quiso recordarle que su marido odiaba a los clásicos, que había sido ella quien lo había llevado a conciertos al principio de su relación. Pero Oliver ya había aceptado IR. Cada vez pasaban menos fines de semana juntos. Oliver encontraba motivos: trabajo urgente, una reunión importante, la preparación de una conferencia. Helen estaba inmersa en sus proyectos, intentando no pensar en el hecho de que su marido volvía a casa cada vez más a menudo pasada la medianoche con el más leve rastro del perfume de otra persona. Aparecieron objetos extraños en su casa: una horquilla de mujer en el suelo del estudio, una taza extraña en el lavavajillas, una nota con letra desconocida entre los papeles del trabajo. Pequeñas cosas que podían explicarse por casualidad. Helen inventó diligentemente estas explicaciones, convenciéndose a sí misma de que todo estaba bien. Una tarde bajó al taller y miró detenidamente su anillo de compromiso. La alejandrita brillaba tenuemente a la luz de la lámpara de mesa. Helen recordó cómo Oliver había elegido la piedra, cómo le había hablado de sus propiedades únicas. En algún lugar del piso de arriba, la puerta principal se cerró de golpe. Su marido había vuelto tarde a casa. Oyó sus pasos, el sonido de la ducha, el susurro de los papeles en el estudio. Últimamente no hablaban mucho. Oliver trabajaba cada vez más los fines de semana, y cuando estaba en casa, se sentaba en el estudio detrás de una puerta cerrada. Helen intentó recordar la última vez que habían cenado juntos, que habían hablado de otra cosa que no fuera el trabajo, que habían hecho planes juntos. Empezó a fijarse en las miradas de sus compañeros, comprensivas, compasivas. Era como si todos a su alrededor supieran algo que no le estaban contando. En el trabajo, Oliver y Shanna mantenían un comportamiento profesional, pero a veces Helen los sorprendía hablando tranquilamente en el pasillo, interrumpidos cuando ella aparecía. La segunda almohada había desaparecido de su dormitorio. Oliver había empezado a dormir más a menudo en el estudio, explicando que era porque trabajaba hasta tarde. Sus pertenencias también se iban trasladando poco a poco allí, primero su ropa de trabajo, luego sus libros, sus efectos personales. Era como si se estuviera preparando para algo, creando su propio espacio. Helen encontró recibos de restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Oyó por casualidad una conversación telefónica. Oliver hablaba en voz baja, poco acostumbrado, llamando a alguien cariño. Notó cómo escondía el teléfono cuando ella entraba en la habitación.
Todo se sumaba a una imagen que ella se negaba a ver, encontrando excusas cada vez, convenciéndose a sí misma de que era solo una coincidencia. Trabajo, estrés, fatiga, nada más. Solo están pasando por un momento difícil. Solo necesitan esperar, darse espacio, centrarse en lo que están haciendo. Pero cada vez era más difícil ignorar la realidad. Aparecía en las pequeñas cosas, aniversarios olvidados, llamadas telefónicas no realizadas, palabras no dichas, la forma en que Oliver miraba a través de ella, como si se hubiera vuelto invisible, la forma en que se animaba cuando aparecía Shanna, los nuevos hábitos e intereses que antes le eran ajenos. En su casa reinaba el silencio. Se filtraba por las rendijas, se asentaba como polvo en las estanterías, permanecía en el aire junto con las palabras no dichas. Cada vez con más frecuencia, Helen bajaba al taller, donde el silencio le resultaba familiar, como de obrero. Allí, entre las piedras y las herramientas, se sentía más segura. Las piedras no mentían, no fingían, no cambiaban de naturaleza. Al otro lado de la ventana llovía a cántaros cuando Helen llegó a casa después de un largo día de trabajo. El vestíbulo estaba inusualmente vacío. El abrigo de Oliver no estaba, ni sus zapatos favoritos. No había luz en la cocina, ni el olor del café que solía preparar por las tardes. Lo primero que pensó fue que se había quedado hasta tarde en el laboratorio, algo habitual estos días. Helen dejó el bolso sobre la mesa de la cocina y sacó el teléfono. Unas cuantas llamadas sin contestar de un amigo, un recordatorio de una reunión con un proveedor de piedra, un anuncio, ni una palabra de Oliver. Sobre la mesa había una hoja de papel doblada 4 veces. La letra de su marido, apresurada, nerviosa, a diferencia de su pulcra inclinación habitual. Lo siento, me marcho, es lo mejor para todos, no intentes encontrarme. Helen releyó la nota 3 veces antes de asimilar su significado. Los cajones de la mesa del estudio estaban vacíos, las estanterías tenían huecos entre los libros. Se había llevado los más importantes. El armario del dormitorio estaba abierto, y su interior era inusualmente espacioso. El viejo jersey que le había regalado las navidades pasadas yacía en el suelo. Abrió su portátil por alguna razón. Comprobó su cuenta conjunta. Estaba vacía. Todos los ahorros que habían estado guardando para su futura tienda habían desaparecido. Quedaba lo mínimo en la tarjeta, como una limosna para vivir por primera vez. Su toalla seguía colgada en el cuarto de baño y había un frasco de colonia casi vacío en la estantería. Helen recogió mecánicamente las cosas desperdigadas y las metió en una bolsa. Se sentó en el borde de la bañera, mirando el azulejo agrietado de la esquina. Hacía tiempo que iban a cambiarlo. El teléfono sonó varias veces. No contestó. Luego llegó un mensaje de Shanna. «Espero que lo entiendas. No queríamos hacerte daño». Helen lo borró antes de terminar de leerlo. Su mente se llenó de fragmentos de recuerdos. Cómo Oliver se había preparado a toda prisa para ir a trabajar por la mañana. Lo extraño que había sonado su adiós, como si lo hubiera ensayado. Cómo había traído cajas a casa hacía una semana, aparentemente para guardar documentos antiguos. Con qué método, día tras día, se había preparado para marcharse y ella no se había dado cuenta, no había querido darse cuenta. La puerta principal se abrió con un chirrido y ella se sacudió para saludarle, como era su costumbre. Una vecina del piso de abajo estaba en el umbral, con un cuenco de tarta de manzana en las manos. «He visto a Oliver sacando las cosas esta mañana. Pensé en pasarme». Helen dio las gracias y cerró la puerta. El olor a canela le daba náuseas. Aún quedaba una taza de café en la cocina, su último desayuno aquí. Lo vertió en el fregadero, observó cómo se arremolinaba el líquido oscuro. Llamó al trabajo, dijo que estaba enferma. Su voz sonaba tranquila, despreocupada, como si en realidad se tratara de un simple resfriado. El jefe tarareó comprensivo. Al parecer, los rumores ya habían empezado.
El teléfono volvió a sonar. Mi madre. Preguntando si era verdad, Helen cortó la llamada, apagó el teléfono y cerró las cortinas. Se sentó en el sillón del salón donde antes pasaban las tardes. El crepúsculo se estaba desvaneciendo, así que dejó las luces encendidas. En una caja sobre la cómoda yacía un anillo de compromiso con Alejandrita. Se lo había quitado hacía una semana para que no le estorbara cuando trabajaba en un nuevo proyecto. La piedra brillaba tenuemente en la penumbra. Dicen que la Alejandrita trae mala suerte si no la llevas según tu destino. Sonrió ante sus propios pensamientos. Ahora buscaba señales donde no las había. La noche pasó aturdida. Por la mañana se preparó para ir a trabajar. La costumbre era más fuerte que el dolor. En el laboratorio apartaron cuidadosamente la mirada y susurraron a sus espaldas. Alguien puso una tableta de chocolate sobre la mesa, simpatía silenciosa. Trabajaba metódicamente, como una autómata, comprobando muestras, rellenando el diario, contestando cartas. A la hora de comer bajé a la cafetería y me senté en la mesa del fondo. Por el rabillo del ojo vi a Shanna, que rápidamente se desvió por otro pasillo. Por la noche se quedó mucho tiempo en la puerta de su casa, dudando si entrar o no. El interior estaba silencioso y vacío. La luz roja del contestador parpadeaba. Había varios mensajes. No los escuchó. En el dormitorio hizo la cama, la habitual cama de 2 plazas, se dio cuenta. La almohada aún olía a su colonia. Quitaba la funda de la almohada y la metía en la lavadora. Sentada en la cama, miraba la mitad vacía. Por la mañana encontró un recibo arrugado de una joyería en el bolsillo de su viejo jersey. Le había comprado un collar a Shanna un mes antes de marcharse, de su dinero común, reservado para su sueño. Con cuidado, alisó el papelito y lo metió en la caja con el anillo de compromiso. Empezó a recoger metódicamente sus cosas: libros, documentos, bagatelas olvidadas al azar. Los metía en cajas y los firmaba. Sus manos se movían solas, su cabeza permanecía en blanco. Solo cuando encontré su viejo álbum de fotos me quedé helada. En las fotos eran felices, o se creían felices. Cogí el teléfono y marqué su número. Tono de llamada, contestador automático. El contestador de la persona que llama está apagado o fuera de cobertura. Sí, claro, era una tontería esperar. La gélida mañana comenzó con una reunión en la que Helen miraba diligentemente su cuaderno mientras Shanna y Oliver presentaban los resultados de su investigación. Sus voces se fundían en un monótono zumbido y el lápiz en sus manos trazaba patrones sin sentido en los márgenes. Tras la presentación, los compañeros aplaudieron suavemente, alguien silbó con admiración. Unos resultados realmente impresionantes. ¿Se encuentra bien? Marta, la jefa del laboratorio, la detuvo tras la reunión. ¿Por qué no te tomas un tiempo libre, descansas un poco? Estoy bien. Helen reunió papeles en una carpeta. Lo estoy sobrellevando. Nadie te juzgaría si... De verdad, está bien. No había forma de que la carpeta cupiera en la bolsa. Martha guardó silencio un momento, mirando a su antigua alumna y ahora una de sus mejores empleadas. Luego le puso suavemente la mano en el hombro. Sabes, a veces irse no significa rendirse. A veces significa seguir adelante. Aquella tarde, Helen permaneció sentada en su estudio durante largo rato, repasando los especímenes de piedra. Algunas las recordaba de su época de estudiante. Este cuarzo que Oliver y ella habían encontrado en su primera expedición juntos, y este ópalo que él le había regalado por su 5º aniversario de boda. Historias incrustadas en la red cristalina. Por la mañana, dejó una carta de dimisión sobre la mesa de Martha. Ella la firmó en silencio y luego sacó una tarjeta de visita de un cajón. Un amigo mío tiene una cadena de casas de empeño. Necesitan un buen tasador. No es un trabajo académico, por supuesto, pero... Helen cogió la tarjeta. La casa de empeños León de Oro estaba situada en el centro de negocios, a 1 hora en coche, de su casa.
El propietario, un hombre corpulento de mirada tenaz, realizó la entrevista en la sala de ventas, entre los expositores de joyas. ¿Un gemólogo, entonces? Interesante. Muéstreme lo que sabe hacer. Sacó varias piedras de la caja fuerte. Helen examinó metódicamente las muestras a través de una lupa, describió las características, dio el valor aproximado. Apartó una. Es un zafiro sintético, aunque los documentos dicen que es natural, una falsificación de calidad, pero tiene inclusiones características. Aceptado, sonrió el dueño. Mañana a las 9. Trabajar en la casa de empeños no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Nada de investigaciones ni artículos académicos, solo tasaciones rápidas, regateos y papeleo, pero pagaba lo suficiente para alquilar un piso en el barrio. El agente inmobiliario le mostró varias opciones. Helen eligió un pequeño estudio en la 12ª planta, luminoso, con ventana panorámica y cocina integrada. La ventana daba al centro de negocios donde ahora trabajaba. Por la noche, los rascacielos se iluminaban y la ciudad parecía un reguero de gemas sobre terciopelo negro. La mudanza duró solo un día. Sorprendentemente, se necesitaron pocas cosas: libros, ropa, herramientas para trabajar la piedra, algunas fotos, pero no de Oliver, sino de su época de estudiante. El resto lo había vendido con la casa. El dinero le serviría para empezar de nuevo. Los días pasaron volando en la casa de empeños. Helen aprendió rápidamente a distinguir el tipo de cliente de un vistazo. Aquella mujer vestida con ropa de marca traía un anillo para saldar una deuda de tarjeta, y aquel anciano empeñaba todos los meses el mismo reloj para llegar a la jubilación. «Tienes un don poco común», le dijo una vez el propietario mientras la observaba trabajar con un cliente. «No te limitas a tasar las cosas. Ves su historia». Por las tardes paseaba por la ciudad, estudiando los escaparates de las joyerías. Esbozaba joyas, hacía cálculos. El sueño de tener su propio negocio no desapareció, sino que quedó guardado como una joya en una caja fuerte, esperando su momento. Los fines de semana bajaba a la pequeña cafetería de la planta baja. Hacían un café excelente y nunca hacían demasiadas preguntas. A veces llamaba a su madre, que hablaba del tiempo y de los vecinos, evitando el tema de Oliver. Solo una vez no pudo soportarlo. Quizá deberíamos ir a buscarle. ¿Hablar con él? ¿Por qué? Helen removió el café frío. Ha hecho su elección. A menudo traían alianzas a la casa de empeños, sobre todo los lunes, después de un fin de semana tormentoso. Helen había aprendido a tratarlos como joyas corrientes, metal, piedras, ensayo, sin historias, solo los datos de la ficha. Un día, a la hora de comer, entró en un centro comercial cercano y se topó con un cartel: «Se alquila local comercial». Se detuvo y miró el escaparate vacío. Era una buena ubicación, una gran afluencia de gente, un barrio respetable. Anoté el número de teléfono del agente inmobiliario sin saber por qué. Por la noche saqué viejos bocetos de joyas, cálculos de la futura tienda. Las cifras han cambiado. El alquiler en este barrio es más alto de lo previsto, pero hay más oportunidades. Me senté a hacer un nuevo plan de negocio. Trabajé hasta el amanecer. Trajeron a la casa de empeños un collar antiguo con esmeraldas. Una joven con un abrigo raído lo sacó de un estuche de terciopelo con manos temblorosas. Helen cogió la joya con cuidado y la acercó a la lámpara de la mesa. Las esmeraldas parecían cobrar vida bajo la luz, un color verde intenso, casi sin inclusión. El engaste era un delicado trabajo de principios del siglo pasado. «Es de mi abuela». Se frotó nerviosamente un botón del abrigo. Bailaba en el Teatro Imperial. Dicen que fue un regalo de algún príncipe. La historia sonaba inverosímil, pero las piedras eran reales. Helen escribió la cantidad en un papelito. La mujer palideció. Murmuró algo sobre deudas urgentes y aceptó.
Cuando se marchó, el collar se guardó en la caja fuerte y Helen se quedó largo rato mirando los documentos, recordando las historias de su abuela sobre las joyas de la familia imperial. Hacia la hora de cierre, un anciano entró en la casa de empeños, con el pelo canoso recogido en una coleta y las manos con señales de quemaduras químicas. Sacó varias piedras sueltas de un maletín desgastado. Helen desconfió. Normalmente, esas piedras eran de dudosa procedencia. Héctor Miller, taller de joyería en Pine, le tendió una tarjeta de visita. Me lo recomendaron como un buen especialista. Necesito una tasación independiente. Helen examinó las piedras a través de una lupa. Zafiros de varias tallas, algunos diamantes pequeños. Todo limpio, bien cortado. Un pedido inusual para una casa de empeños. Un trabajo interesante. Helen puso la lupa a un lado. Especialmente este zafiro de aquí con el corte personalizado. Es raro encontrar algo así. Mi diseño, Miller sonrió. Intento encontrar nuevas formas de resaltar la belleza natural de la piedra. Cada cristal es único, solo hay que ver su potencial. Hablaron hasta bien entrada la noche. Miller habló de su taller, mostró fotografías de su trabajo. Helen captó cada palabra. Era la primera vez en mucho tiempo que conocía a alguien que hablaba de piedras con tanta pasión como ella. Pásate algún día. Miller volvió a recoger las piedras en el estuche. Te enseñaré el taller, te presentaré el proceso de trabajo. Quizá encontremos algo en común. Al día siguiente, una chica entró en la casa de empeños con un anillo de compromiso. Tenía los ojos llorosos y se movía con nerviosismo. Helen cogió el anillo habitualmente, intentando no pensar en su Alejandrita, escondida en una caja en casa. «No lo guardaste bien», comentó, mirando los arañazos del metal. «Al platino no le gusta el manejo descuidado». «¿Qué importa ahora?», se sonó la nariz la chica. «De todos modos, no servirá de nada». Por las tardes, Helen se paseaba por las páginas web de las joyerías, estudiando precios y surtido. Hacía bocetos de joyas, líneas sencillas, combinaciones de colores inusuales. En el trabajo, cada vez más a menudo se sorprendía a sí misma pensando en cómo podría reciclar sus joyas empeñadas y darles una nueva vida. Un día decidió ir al taller de Miller. Era un edificio antiguo en un callejón tranquilo. El letrero era casi invisible desde la calle. Dentro olía a metal y cera. Las herramientas brillaban en los bancos de trabajo. El propio artesano estaba trabajando en un anillo inclinado sobre una lámpara. «Ah, Helen», levantó la vista. «Entra, estoy terminando un trabajo interesante». El taller de Héctor Miller se convirtió en un segundo hogar para Helen. Por las tardes, después de trabajar en la casa de empeños, venía aquí a sumergirse en los misterios de la joyería. Héctor demostró ser un maestro exigente, nada de indulgencias ni concesiones a la hora de trabajar el metal y las piedras. La joyería no tolera la aproximación, dice mientras enseña a sujetar correctamente el soldador. Cada movimiento debe ser preciso, cada curva debe tenerse en cuenta. Helen estaba aprendiendo a sentir el metal, su elasticidad, su flexibilidad, su carácter. La plata es caprichosa pero dócil en manos hábiles. El oro exige respeto y precisión. El platino perdona los errores, pero recuerda cada uno de ellos. El primer anillo que hizo por su cuenta estaba torcido, con costuras desiguales. Héctor lo miró largo rato, dándole vueltas bajo la lámpara. «No está mal para empezar, pero aquí y aquí», señaló los defectos, «el metal está recalentado. Y aquí la costura es demasiado gruesa. Rehazla». Helen lo rehizo una y otra vez, hasta que sus movimientos fueron seguros y las costuras invisibles. Héctor le enseñó no solo la técnica, sino también a entender la joyería en su conjunto, desde la idea hasta la ejecución. «Cualquier joya empieza por la piedra», le explicó, sacando otro cristal en bruto de la caja fuerte. «Hay que ver su esencia, entender qué forma revelará su belleza.
solo entonces piensas en el engaste. El taller recibía a menudo encargos insólitos. Una anciana trajo un viejo broche con un alfiler doblado, un recuerdo de su bisabuela. Héctor enderezó cuidadosamente el metal, restauró el cierre sin alterar la pátina del tiempo. El joven encargó unas alianzas con un adorno especial, un modelo familiar transmitido de generación en generación. Helen absorbió no solo las habilidades técnicas, sino también esta actitud especial ante el trabajo. Atención al detalle, respeto por la tradición, comprensión del valor de cada encargo. Poco a poco, empezó a notar un cambio en su trabajo en la casa de empeños. Ahora evaluaba las joyas no solo por el valor de las piedras y el metal, sino también por la calidad de la mano de obra, la complejidad del trabajo. «Tienes talento», comentó una vez Héctor mientras la observaba trabajar en un intrincado engaste de zafiro. «Hay muchas cosas que se pueden enseñar, pero o se tienen o no se tienen». Por las tardes solían charlar sobre el futuro de la joyería. Héctor hablaba de las tendencias cambiantes, las nuevas tecnologías y la importancia de mantener un equilibrio entre tradición y modernidad. Verá, hoy en día mucha gente persigue la moda, el diseño pegadizo, pero la verdadera belleza está en la armonía, piedra, metal y diseño. Las joyas deben revelar el carácter de quien las lleva, no gritar sobre sí mismas. Helen empezó a esbozar su propia colección, líneas sencillas y elegantes, combinaciones inusuales de piedras. Héctor les echó un vistazo, haciendo de vez en cuando anotaciones a lápiz. Interesante idea, pero piensa en el montaje de las piedras. Necesitas un molde más seguro. Poco a poco, empezó a notar un nuevo hábito: mirar las joyas de los transeúntes, anotando los méritos y deméritos del trabajo. En los escaparates de las joyerías veía ahora no solo los precios, sino también la calidad de la mano de obra y lo cuidado del diseño. Un día, una mujer entró en el taller con un encargo inusual: fundir varias joyas antiguas en una nueva. Helen ayudó a Héctor con este trabajo, y por primera vez comprendió realmente lo que significa dar nueva vida a las cosas viejas. De unos anillos y colgantes deslustrados nació un collar exquisito, sencillo a primera vista, pero con muchos detalles finos. «En eso consiste el trabajo de verdad», dijo Héctor cuando el satisfecho cliente se marchó. «No solo reparar o copiar, sino crear algo nuevo conservando el recuerdo de lo antiguo». Era en momentos como este cuando Helen sentía con especial intensidad que había encontrado su vocación. Trabajar con metales y piedras la calmaba, la ayudaba a ordenar sus pensamientos y le daba una sensación de rectitud. Cada tarde salía del taller con nuevos conocimientos y nuevas ideas. Héctor le confiaba cada vez más encargos independientes. Primero reparaciones sencillas, luego trabajos más complejos. Sus manos aprendieron a sentir el metal, sus ojos a ver el potencial de la piedra y su mente a unirlo todo. La pequeña habitación de la planta baja de la antigua casa de Maple Street olía a pintura fresca. Helen estaba arreglando las vitrinas. Líneas estrictas de cristal y metal, iluminación suave. Héctor ayudaba a montar el taller en la trastienda, comentando de vez en cuando la disposición de las herramientas. «Lo más importante en nuestro negocio es la luz adecuada», ajustó la lámpara sobre la mesa de trabajo, «para ver la piedra en todas sus facetas». El dinero de la venta de la casa y los ahorros de su trabajo en la casa de empeños apenas alcanzaban para el pago inicial de una habitación y el equipo básico. Pero Helen no tenía miedo de empezar poco a poco. De momento había pocas joyas expuestas, unas pocas obras creadas bajo la supervisión de Héctor, un par de antigüedades restauradas. Llevaba mucho tiempo pensando en la señalización. Nada de letras llamativas ni relieves dorados, solo las sencillas palabras reflejos en letras negras sobre cristal esmerilado. En el interior del escaparate brillaban focos que creaban un juego de luces sobre las facetas de las piedras.
La primera clienta era una joven con un anillo heredado de su abuela. Era antiguo, pero la piedra se había enturbiado y el engaste había perdido su forma. Helen echó un largo vistazo a la joya, estimando el alcance del trabajo. Esto necesita una restauración completa. Le mostró a su clienta las zonas problemáticas. Habrá que volver a pulir la piedra y restaurar las facetas. El engaste puede salvarse, pero habrá que reforzarlo. Llevará tiempo. La mujer vaciló, mirando la etiqueta del precio. Helen le contó la historia del anillo, identificando la época y el taller por detalles característicos. La clienta se marchó llevándose la joya, pero regresó un día más tarde. Es raro que comprenda el valor de una reliquia familiar. Poco a poco fueron apareciendo clientes habituales. Algunos venían a hacer reparaciones, otros buscaban joyas inusuales. Helen trataba cada encargo como si fuera especial, poniendo en su trabajo no solo habilidad, sino también comprensión. Un día entró en la tienda un señor mayor, bigotes grises, traje caro, mirada atenta. Miró los escaparates durante largo rato y luego sacó de su bolsillo un estuche con un broche. «Esta es la última joya que hizo mi padre antes de la guerra», le tendió el estuche a Helen. «Me gustaría restaurarla, pero solo si realmente entiendes el valor de estas cosas». El broche era una obra maestra de la vieja escuela, un intrincado dibujo de platino y oro, diamantes de distintas tallas hábilmente seleccionados. Helen explicó la técnica, identificó el taller y señaló los detalles únicos de la obra. El caballero escuchó con creciente interés. «Me recuerda usted a mi padre», dijo al fin. Él también decía siempre que cada joya es una historia. Aquel encargo fue un punto de inflexión. El caballero resultó ser un coleccionista, y sus recomendaciones le trajeron nuevos clientes. Helen fue creando poco a poco su propio estilo, una combinación de técnicas clásicas con diseño moderno. En el taller apareció un aprendiz, un joven de ojos ardientes y manos diestras. Helen le enseñó lo mismo que Héctor le había enseñado a ella, sin indulgencia, pero con comprensión y respeto por el material. Por las tardes, después de cerrar la tienda, trabajaba en su propia colección. Formas sencillas pero expresivas, combinaciones inusuales de piedras. Cada joya contaba una historia, sobre la naturaleza de la piedra, sobre el trabajo artesanal, sobre la persona para la que había sido creada. Héctor venía a menudo a comprobar el trabajo, a dar consejos, simplemente a hablar de nuevas ideas. Observaba con aprobación cómo se desarrollaba el trabajo de su alumna, cómo crecía su habilidad. «¿Sabes qué es lo más importante?», dijo un día, mirando una nueva vitrina. «No solo haces joyas, creas belleza que permanece». El lujoso centro comercial Ritz Plaza resplandecía de escaparates bajo el sol de la mañana. Helen estaba delante de una sala vacía en la primera planta, junto a boutiques de marcas famosas. Los grandes ventanales daban a la plaza del centro de la ciudad y la cúpula de cristal llenaba el espacio de luz difusa. «El anterior inquilino se mudó hace un mes», dijo la agente dando golpecitos con los tacones en el suelo de mármol. «Aquí había una zapatería italiana. Como puede ver, el espacio está completamente listo para ser renovado». Helen pasó la mano por la pared, imaginando cómo colocar las vitrinas, dónde poner los bancos de trabajo, cómo organizar el espacio. El local era 3 veces más grande que su tienda actual y el alquiler 5 veces más caro. Una sala de exposición de joyas requeriría una remodelación importante. Abrió el agente inmobiliario una carpeta de papeles. «Sistema de seguridad mejorado, iluminación especial, pero tenemos contratistas probados». Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de un estudiante. Habían llevado un collar antiguo a la tienda para tasarlo. Helen pidió a la agente inmobiliaria que le dejara el papeleo para revisarlo y se apresuró a volver. En la tienda la esperaba una mujer no muy joven que llevaba un pesado maletín de terciopelo.
Sobre el terciopelo negro había un collar de un famoso taller francés de principios del siglo XIX, una joya poco común. «Es una joya de familia», frotó nerviosa la señora los pendientes de perlas. «Pero mantener una casa como esta», hizo un gesto con la mano hacia la mansión de enfrente, «requiere fondos». Helen nombró la cantidad. La señora enarcó las cejas sorprendida. Otras tiendas ofrecían la mitad, porque no se daban cuenta del valor de la obra. Mire estos montajes, hechos a mano, técnica única. Esto solo se encuentra en las joyas de este taller. Al anochecer, el collar había pasado a ser propiedad de la tienda, y en la cuenta se abonó una suma impresionante, el primer pago de un comprador que Helen había encontrado entre los coleccionistas. Unos días más tarde se encontraba de nuevo en una habitación vacía del Ritz Plaza, pero ahora con un diseñador de interiores. Tomaba notas en su cuaderno, sugiriendo soluciones. Iluminación especial para cada vitrina, una sala separada para joyas exclusivas, una zona acogedora para trabajar con los clientes. «Y aquí se puede hacer un taller con una mampara de cristal», señaló el diseñador al otro extremo de la sala. «A los clientes les gusta ver el proceso de trabajo». La mudanza duró casi un mes. Helen supervisó personalmente cada etapa, desde la instalación de las cajas fuertes hasta el montaje de la iluminación. Héctor ayudó con el equipo del taller, tarareando con aprobación a la vista de las nuevas herramientas. La inauguración no fue pomposa. A Helen no le gustaban las exageraciones. Solo un día se abrieron al público las puertas del nuevo salón. Las vitrinas brillaban con piedras preciosas. En el fondo de la sala los maestros trabajaban suavemente, creando nuevas joyas. La primera clienta fue la señora del collar. Trajo a una amiga que necesitaba rehacer sus viejas joyas. Siguieron otros. En ciertos círculos se corrió rápidamente la voz de un artesano que entendía el valor de las piezas antiguas. Helen creó un ambiente especial en su nueva tienda. No había vendedores intrusivos ni etiquetas de precios gritonas. Cada joya tenía su propia historia. Cada piedra se elegía con especial atención. Los clientes no solo venían a comprar, sino a conocer la historia, a comprender, a tratar las cosas como algo más que mercancías. En un rincón del taller había un viejo banco de trabajo de la antigua tienda. Detrás de él seguía trabajando en encargos especiales, como recordatorio de dónde había empezado. «No has cambiado», comentó una vez Héctor mientras la observaba trabajar en otra joya. «La misma mirada cuando miras una piedra, como si vieras en ella algo que los demás no ven». Helen sonrió, sin apartar los ojos de su trabajo. La nueva tienda tenía más oportunidades, más clientes, más prestigio, pero lo principal seguía siendo lo mismo, el deseo de crear belleza que sobreviviera a su creadora. La lluvia primaveral tamborileaba en las ventanas del Ritz Plaza cuando se abrió la puerta principal de la tienda. Helen levantó la vista del catálogo de gemas y se quedó helada. En la puerta estaba Oliver, y a su lado Shanna, con un paraguas de lluvia en el pecho. No se habían dado cuenta de que ella estaba detrás del mostrador. Miraban los escaparates y hablaban en voz baja. Shanna se ajustó el precioso collar de perlas que llevaba al cuello y Oliver le puso la mano en el hombro. Parecían seguros de sí mismos, triunfadores. Ropa cara, aspecto cuidado. «Hola». Helen se maravilló de su propia voz tranquila. «¿Qué puedo hacer por ti?» Oliver se giró al oír la voz y su sonrisa chulesca se congeló. Shanna entornó los ojos y observó a su antiguo rival tras el mostrador de cristal. Se hizo un gran silencio en la tienda. «¿Helen?» Oliver se echó la chaqueta hacia atrás, nervioso. ¿Trabajas aquí?» «Soy la dueña de esta tienda», enarcó ligeramente una ceja. «¿Quieres comprar algo?» Shanna dejó escapar una breve carcajada. «Vaya, qué casualidad. Estábamos buscando un regalo para mi madre, pero creo que buscaremos algo en un lugar más lujoso. Este sitio no es para pobres». Oliver sonrió tenso. «Vamos, querida. Tienes razón».
Helen abrió el catálogo, desafiante, sin mirarlos. Mis joyas no son para todo el mundo, solo para los que entienden de verdad el valor del verdadero arte. En ese momento Héctor salió del taller, limpiándose las manos. Helen, he terminado el juego de zafiros para la señora Rockefeller. ¿Te gustaría verlo? Oliver se sacudió como si recibiera un golpe. Shanna lo agarró del brazo. Salgamos de aquí. He visto una tienda preciosa a un par de manzanas. Salieron sin despedirse. Helen los observó a través de la ventana. Shanna decía algo con fervor, agitando los brazos, Oliver encorvado bajo la lluvia. ¿Te suena? Héctor dejó el joyero sobre la encimera. Ex marido. Helen abrió el estuche, examinando el juego de luces en las facetas de los zafiros, y su actual esposa. Ah, Héctor guardó silencio. Sabe, a veces las piedras se parecen a las personas. Algunas brillan intensamente pero están huecas por dentro, y otras revelan su belleza gradualmente, con cada nueva faceta. Helen sonrió, sinceramente, por primera vez en la última hora. La pulidora zumbaba suavemente en el taller. La lluvia pintaba dibujos en los cristales de los escaparates. La vida continuaba, y era hermosa en su sencilla complejidad, como un cristal perfectamente tallado. Aquella tarde, al cerrar la tienda, Helen sacó la caja del anillo de compromiso de la caja fuerte. La alejandrita seguía cambiando de color con la luz, pero ahora este juego de luces le parecía simplemente un bello fenómeno natural, nada más. Volvió a meter la caja en la caja fuerte. Era hora de dejar atrás el pasado. Al anochecer había dejado de llover. Helen se dirigió a su coche por la acera mojada, pensando en la nueva colección que había empezado a crear. Joyas inspiradas en la fuerza de la naturaleza, imperfectas pero bellas en su autenticidad. Como la vida misma, que no siempre sale según lo previsto, pero siempre te da la oportunidad de crear algo nuevo. Las luces de la iluminación nocturna parpadeaban en los escaparates, reflejándose en los charcos con chispas multicolores. Mañana sería un nuevo día, nuevos clientes, nuevas historias, y cada una de ellas se reflejaría en las preciosas facetas que ella crearía con sus propias manos. En la cantina de la universidad reinaba un silencio inusual. Hacía tiempo que había pasado la hora de comer. Martha, la antigua jefa de Helen, removía el café frío y elegía sus palabras. He pensado mucho si decírtelo o no, pero deberías saberlo. Su laboratorio está a punto de cerrar. El último proyecto fracasó. Han cortado la financiación. Helen partió un trozo de magdalena de chocolate, pero no se lo comió. Martha continuó. Oliver cometió un grave error de cálculo. Shanna intentó encubrirlo, falseó las cifras. Cuando todo salió a la luz, ¿por qué decidiste decírmelo? Porque está usando tu antigua investigación, intentando replicar la metodología sin entender los detalles. Podría ser peligroso. Me vinieron a la mente largas tardes frente al microscopio, notas cuidadosas, fórmulas calibradas. Oliver siempre había encontrado este trabajo demasiado minucioso, demasiado poco interesante. Después de su reunión con Martha, Helen pasó por el supermercado. En la cola de la caja se fijó en una revista de crónica social. En la portada aparecía Shanna con un lujoso vestido en alguna recepción. El artículo del interior hablaba de los problemas económicos de su familia, de la venta de la casa de campo, de los rumores en torno al escándalo científico. Por la noche, su madre llamó. ¿Te has enterado? Oliver fue a ver a tu padre a la universidad para pedirle ayuda con la publicación. Papá dijo que no apoyaba el plagio. Helen miró la ciudad nocturna desde la ventana de su piso. En algún lugar, en otro barrio, en otra vida, Oliver y Shanna intentaban salvar lo que les quedaba. Sintió una extraña desolación, ni regodeo ni compasión. Una semana después, Oliver volvió a aparecer por la tienda, solo, sin Shanna, más viejo, con bigotes grises y una mirada descolorida.
Se quedó mirando las vitrinas durante un buen rato, sin decidirse a hablar. ¿Puedo ayudarle? Helen no reconoció su propia voz, tan fría y oficial. Helen, necesito... ¿Podemos hablar? Me temo que no es un buen momento. Tengo clientes. Efectivamente, había varios clientes en el vestíbulo. Oliver iba de un lado a otro, arrugando unos papeles en las manos. Por favor, esto es importante. Es sobre tu investigación. ¿Que te llevaste con el resto? Habló en voz baja para no llamar la atención de los visitantes. O las que intentas hacer pasar por tuyas. Oliver se puso pálido. ¿Lo sabes? Vete, Oliver, y no vuelvas. Se quedó de pie un minuto más y luego se dirigió lentamente hacia la salida. En la puerta se dio la vuelta. Te quería de verdad. Solo estaba confundido. Helen no contestó. Aquella noche sacó una vieja memoria flash con copias de seguridad de su investigación. Pasó varias horas revisando los archivos, recordando los detalles de los experimentos. Por la mañana, envió una carta anónima al comité científico, con pruebas de su autoría y una advertencia sobre los peligros de aplicar mal la técnica. Un mes más tarde estalló un escándalo en los círculos científicos. El nombre de Oliver se mencionó en relación con acusaciones de plagio y falsificación de datos. Shanna solicitó el divorcio. Helen no siguió los detalles. Estaba demasiado ocupada preparando una nueva exposición de joyas de autor. Después de enviar la carta al comité científico, Helen no encontraba dónde estar. Por las tardes se pasaba largas horas sentada en la tienda vacía, recordando los años de investigación, las fórmulas calibradas, los interminables experimentos. Ahora se estaba haciendo un mal uso de todo ello, un mal uso peligroso. En la universidad se armó un revuelo. Los colegas se dividieron en dos bandos. Unos apoyaban a Oliver, otros exigían una investigación exhaustiva. Marta telefoneó presa del pánico. El laboratorio había comenzado las inspecciones. Un comité estaba examinando todos los documentos. Shanna apareció en las noticias locales, concediendo una entrevista sobre el acoso a una científica de talento. Traje elegante, maquillaje impecable, mirada segura a la cámara. Solo sus dedos, frotando nerviosamente un collar de perlas, delataban su estado de ánimo. Oliver envió una carta, larga, confusa, llena de excusas y peticiones para reunirse. Helen la borró sin leerla. Un día después llegó otra, y luego otra. Escribía que estaba acorralado, que Shanna exigía cada vez más dinero, que los acreedores amenazaban con quedarse con la casa. Una señora mayor, clienta habitual, entró en la tienda. Mientras Helen le enseñaba la nueva colección, la señora comentó casualmente: «Ayer vi a su ex marido en el restaurante. Estaba cenando solo, con un aspecto horrible. Dicen que su mujer ha pedido el divorcio». Helen guardó silencio, pero esa noche abrió las noticias locales. Efectivamente, Shanna había solicitado el divorcio, reclamando la mitad de los bienes. Oliver impugnó la sentencia, alegando que la mayor parte del dinero había ido a parar a su fastuoso estilo de vida. Una semana después, volvió a entrar en la tienda, sin afeitar y con un traje desaliñado. Helen estaba terminando de atender a un cliente cuando él apareció en la puerta. «Siento lo de aquella vez», dijo en voz baja, mirando al suelo. «No debería haber venido con Shanna. No debería haber dicho esas palabras». «¿Necesitas algo?» Helen comprobaba desafiante las vitrinas. «Ayúdame, por favor. Siempre has sido más lista que yo. Si hablaras con la comisión, explicarías...» ¿Explicado qué? ¿Cómo robó mi investigación? ¿O cómo falsificaste los resultados? No los falsifiqué. Solo adapté la metodología. Shanna dijo que ayudaría a conseguir una subvención. Había una nota suplicante en su voz. Helen le recordaba diciendo exactamente lo mismo en la universidad cuando no había entregado un trabajo. ¿Cómo había sido capaz de encandilar a los profesores suplicando una prórroga? «Vete», señaló la puerta, «y no vuelvas, nunca».
Permaneció de pie un momento más, arrastrando los pies, y luego salió lentamente. Helen cerró la puerta de la tienda y bajó las persianas. Se sentó ante su escritorio y sacó sus viejas notas. Era como si los acontecimientos de los últimos días hubieran levantado el velo del pasado. Ahora podía ver con claridad cómo Oliver siempre había buscado la salida fácil, cómo se escondía a espaldas de los demás, cómo utilizaba a otras personas. Por la noche, su madre llamó. ¿Has visto las noticias? Oliver ha dimitido. Dicen que la Junta ha encontrado otras irregularidades. El pasillo vacío de la universidad resonaba con pasos. Helen se dirigía a una reunión con el comité científico, que había solicitado un debate cara a cara sobre su investigación. Se topó con Shanna en la puerta de la sala de conferencias. Parecía agotada, con ojeras y los labios apretados. «Espero que estés satisfecha». Shanna se ajustó el bolso con mano temblorosa. «Arruinó todo lo que construimos». «Lo que tú misma destruiste», pasó Helen con calma. Los comisarios se sentaron en la sala. Caras conocidas, antiguos colegas, científicos respetados. Durante 2 horas respondió a preguntas, mostró las grabaciones originales, explicó la metodología. Tras la reunión, el profesor Jenkins, su antiguo supervisor, se acercó a ella. «¿Sabe? Siempre me pareció extraño que Oliver se dedicara de repente a este campo. Nunca le había interesado». Esa noche, cuando Helen estaba cerrando la tienda, Oliver apareció de nuevo en la puerta. Esta vez sobrio, con una camisa limpia y bien afeitado. «He venido a disculparme», dijo en voz baja pero firme. «Una disculpa de verdad. Me equivoqué. En todo». Helen siguió comprobando la alarma en silencio. Oliver caminaba de un pie a otro. «Lo he perdido todo. Mi trabajo, mi reputación, mi casa». Shanna cogió sus últimos ahorros y se marchó a Europa. Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que me perdí a mí mismo. En algún momento dejé de darme cuenta de quién era y de lo que quería. ¿Y qué quieres ahora? Helen se volvió finalmente hacia él. Empezar de nuevo, sin rodeos, sin engaños ni falsificaciones. Una vuelta a la ciencia de verdad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Eres la única persona que siempre ha visto a través de mí, y la única que puede confirmar que soy capaz de más. Helen negó con la cabeza. «No, Oliver, ya no seré tu red de seguridad. No seré la garante de tu integridad. Tienes que demostrar tu valía por ti mismo». «Lo entiendo», bajó la cabeza. «Es que, ¿puedo venir alguna vez? ¿Hablar? Como solíamos hacer, sobre ciencia, sobre la vida». «No», cerró la puerta. «Adiós, Oliver». Él se quedó en la acera, mirándola mientras ella se dirigía a su coche. En el espejo retrovisor, su figura se hizo cada vez más pequeña hasta desaparecer por completo. En casa, Helen sacó un viejo álbum de fotos, no el brillante con las fotos de la boda, sino uno hecho jirones de su época de estudiante. Caras jóvenes, el laboratorio, expediciones. Oliver con el microscopio, ella con las muestras de rocas, cuando todo era real. Por la mañana llegó un mensaje de Marta. El comité había completado su investigación. Oliver fue despojado de su título. A Shanna se le ordenó devolver la beca. Hubo una breve nota en las noticias. Otro escándalo científico, violación de la ética, falsificación de resultados. Helen cerró el canal de noticias. Los primeros clientes ya estaban entrando en la tienda. Había trabajo que hacer. La vida seguía su curso, sin dramas ni interrupciones, fluyendo como un río entre las rocas. Las primeras flores de primavera florecían en el jardín de la nueva casa. A Helen le gustaba pasar aquí las mañanas con una taza de café, viendo salir el sol sobre la ciudad. La casa estaba situada en una colina desde la que se dominaba el centro de negocios. El Ritz Plaza, donde estaba su tienda, se veía entre los rascacielos de cristal. En el último año han cambiado muchas cosas. Abrió una segunda tienda en las afueras, creó una línea de joyas de diseño y puso en marcha un curso de formación para aspirantes a joyeros.
Héctor estaba ahora al frente del taller, formando a una nueva generación de maestros. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de su madre, otro intento de darle la noticia sobre Oliver. Helen lo borró sin leerlo. El pasado permanecía en el pasado, como un libro cerrado en una estantería lejana. Un pedido inusual la esperaba en la tienda. Una joven pareja quería alianzas de boda con un diseño especial. La chica sacó un dibujo de su bolso, líneas sencillas, una inusual combinación de metales. Nos conocimos en un estudio de arte, explicó, y queremos que los anillos reflejen nuestra historia. Helen escuchó su historia, tomando notas en su cuaderno. Los dos brillaban con esa luz especial que solo tienen las personas que están verdaderamente enamoradas. Recordaba esa sensación, como si el mundo entero estuviera hecho solo para los dos. Después de que se marcharan, se sentó largo rato sobre sus bocetos. La historia de esta pareja merecía una realización especial. Últimamente Helen se había dado cuenta cada vez más a menudo de que cada encargo se convertía para ella en una pequeña historia que ayudaba a contar. Por la tarde Martha vino a visitarla. Ahora se veían a menudo solo como amigas, sin mencionar el pasado ni la universidad. Se sentaron en un acogedor café y hablaron de sus planes de futuro. Martha estaba a punto de jubilarse y soñaba con viajar. ¿Y tú?, preguntó removiendo su té. ¿Cuáles son tus planes?, se preguntó Helen. Había muchos planes: ampliar la línea de joyas de autor, abrir una escuela de artesanía joyera, escribir un libro sobre la historia de las joyas famosas. Pero lo más importante era que por fin se sentía en casa. En casa, revisando el correo, se encontró con una invitación a una exposición de joyas en París. Los organizadores le pidieron que diera una conferencia sobre las tendencias modernas en el diseño de joyas. Helen sonríe. ¿Quién le iba a decir que todo iba a salir así? La primera magnolia florece en el jardín. Las enormes flores blancas brillan en el crepúsculo. Helen se asomó a la ventana y contempló la ciudad. En algún lugar vivían las personas cuyas historias ella ayudaba a contar a través de las joyas que creaba. En algún lugar también estaba su pasado, pero ya no tenía poder sobre el presente. Por la mañana se levantó temprano, como de costumbre. Le esperaba un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas historias. Ya no era la mujer confundida a la que su marido había dejado por otra, sino una persona segura de sí misma que había encontrado su camino. En la tienda le esperan bocetos de una nueva colección, reuniones con proveedores, pedidos especiales. La vida está llena de planes y posibilidades. La vida estaba llena de planes y posibilidades, y era maravilloso vivir, trabajar y ser ella misma. Helen sonrió al ver su reflejo en el escaparate. La mujer que la miraba desde allí sabía lo que valía y a dónde iba. El futuro ya no le asustaba, le atraía con nuevos horizontes y posibilidades.